Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Es un gusto poder volver a compartir una palabra de Dios con ustedes en el lugar donde se encuentren, esperando, orando y deseando que este mensaje pueda bendecir sus vidas. Y como siempre digo, si tal vez dejaste de congregarte hace un tiempo, si quizás en el periodo tan duro de la pandemia, por la imposibilidad de poder reunirse físicamente y no acostumbrarte tal vez a lo no presencial o a lo digital, fuiste enfriándote en la fe. Bueno, este mensaje justamente que tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, es para animarte y para alentarte a que vuelvas a congregarte en una etapa del año en donde todos hacemos un balance, ¿no?, sobre lo que ha sido nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro adelanto, nuestro progreso y nuestros errores. Por eso es mi oración y mi deseo que Dios pueda bendecir tu vida y que si tal vez estás en un impas espiritual, este sea el puntapié o la palabra de aliento que te impulse a volver a congregarte. Y nosotros, como pastores, junto a mi esposa y al equipo de trabajo que tenemos en nuestra iglesia, bueno, te vamos a recibir, por supuesto, con mucho gusto y con mucho gozo. Hoy quiero compartir un texto que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 3, verso 6. Es una palabra de Dios conocida y que nos va a animar sobre este cierre del año muy particularmente. En el versículo 6 comienza diciendo: habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasarán y pararán en el Jordán. Y Josué, dice el versículo 9, dijo a los hijos de Israel: acérquense y escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomen pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas, estas, las aguas del Jordán, se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán, acota la lectura, suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Dice el versículo 16 que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Aram, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel lo pasó en seco. Vemos aquí como Dios interviene de una manera poderosa, sobrenatural, en esta situación, como en tantas otras, ¿no?, que nos relata la palabra de Dios. Esto nos muestra que Dios está por encima de cualquier adversidad y que Dios siempre desea introducirnos
a cosas nuevas. Por eso quiero hablar acerca de pasar a un nuevo nivel. No podemos recibir lo nuevo de Dios si primero no soltamos lo viejo o no soltamos lo anterior. Ellos dejaron atrás el desierto, un lugar de formación, de quebrantamiento, pero también de crecimiento. Ahí conocieron a Dios, hablamos del pueblo de Israel, ¿no? Sufrieron, lloraron. Bueno, un poco el Jordán representa esto, ¿no? Un escalón importante a superar para poder llegar a obtener la bendición. Un primer aspecto que quiero rescatar o resaltar en este relato bíblico es la actitud. El pueblo de Dios decidió confiar en Él, en la estrategia que tenían y en el líder que Dios había puesto. Escucharon lo que Josué tenía para decirles, recorrían la autoridad, o reconocían, mejor dicho, la autoridad de Josué, que había sido comisionado por Dios mismo. Ahora es interesante ver cómo se abrieron estas aguas, a diferencia de lo que ocurrió en el Mar Rojo. Aquí vemos cómo los sacerdotes, los líderes espirituales, deben ellos llevar el arca, que representa o representaba ni más ni menos que la presencia de Dios, y debían introducir sus pies en el agua, o sea, tenían que mojarse. En el Mar Rojo ninguno se mojó. Atravesando el Jordán, un grupo de hombres mojaron sus pies para que los demás no se mojaran. Eso indudablemente es un espíritu de querer ir más hacia adelante, es un espíritu de querer conquistar, ¿sí? De ir hacia un nuevo nivel, a un nuevo lugar. Antes se decía, cuando Dios abra las aguas, yo voy a pasar. Ahora decían, si es Dios quien me ordena, quien me comisiona, voy a avanzar y voy a abrir las aguas a abrirse. Indudablemente esto es subir a un nuevo nivel de fe. Fe de conquista, de confianza, de ver con los ojos espirituales, de confiar en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Era esa fe de como creo, veo, ¿no? Ahora se anima un poco más. La Biblia dice que al pasar el Jordán, el maná cesó. Esto lo encontramos en Jueces capítulo 5. En cambio ahora ya comían de la abundancia que la tierra producía. Sus corazones habían sido transformados para disfrutar de la sobreabundancia de Dios. Algo en común era el lugar y el tiempo, claro, porque era el momento menos oportuno para atravesar las aguas del Jordán. Había épocas en que el cauce del río era bajo y ahí se podía pasar tranquilamente a pie o nadando. Pero sin embargo Dios escoge la temporada más complicada, en donde el río era más caudaloso, para que lo atravesaran. Esto está en Josué capítulo 3, versículo 15. Ahora me pregunto, ¿cuántas veces queremos esperar a que las aguas bajen para poder avanzar? A que la situación esté en un contexto ideal, a que todo esté bien para subir a un nuevo nivel, para dar un paso hacia adelante o para empezar un nuevo proyecto. Pero ¿qué ocurrió después que ellos atravesaron el Jordán? Primero, tomaron la primera ciudad y aprendieron la más importante lección: pelear a la manera de Dios. Segundo, conquistaron tierras, repartieron despojos, se vio el cumplimiento de la promesa de Dios y se desarrolló en ellos un espíritu de conquista. Jehová peleaba por Israel. Josué capítulo 21 versos 43 al 45. Y finalmente todo se cumplió. Y número 3, si no hubieran cruzado el Jordán, no habrían obtenido la victoria. A manera de conclusión, hay algunos que están al frente de las aguas y como no son turbulentas, están esperando que se aquieten
y abran para avanzar, ¿no es cierto? Porque creen que se trata del Mar Rojo, pero están al frente del Jordán, de su Jordán. Es el momento de mojarte los pies y ver cómo las aguas se abrirán. Finalmente todo se cumplió después de atravesar el Jordán. Les dije, el tema es subiendo a un nuevo nivel o pasando un nuevo nivel. Indudablemente podríamos decir que cruzar el Jordán significa pasar a este nuevo nivel. Es decir, tenemos que dejar atrás ciertas actitudes y formas de pensar que están muy arraigadas en nuestra sociedad, ¿no? Y tomar la mente de Cristo. Como dice 1 Corintios capítulo 2, 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quisiera remarcar que cruzar ese Jordán también significa dejar atrás lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Dejar atrás donde estamos para poder llegar a donde Dios quiere que estemos. Cruzar el Jordán es estar dispuestos a ser transformados por nuestro Dios en nuestra manera de pensar y de actuar, hasta llegar a la mente de Cristo. Cruzar el Jordán también es estar dispuestos a renunciar nuestros pensamientos y tomar los de Dios totalmente y por completo para nosotros. Para Israel, en el cruce del Jordán fue necesario que dejara de pensar como en el pasado y pensar como Dios. Fue necesario que se depositaran completamente en su voluntad, en la voluntad de Dios. Ellos tuvieron, por decirlo de alguna manera, que morir por completo a sus opiniones, actitudes, costumbres, tradiciones, perspectivas, conformismo, para llegar a exaltar a Dios y su palabra ponerla por completo en sus vidas. ¿Estás dispuesto a hacer esto? ¿Estás dispuesto a cruzar ese Jordán? ¿Estás dispuesto a subir a un nuevo nivel, a pasar a un nuevo nivel para recibir lo nuevo y soltar lo viejo? Espero que sí, que Dios te bendiga, que esta palabra te sea de aliento, de inspiración y que el Señor te acompañe en tus decisiones. Hasta un próximo contacto. Bendiciones.